Entonces, pues vamos a empezar con la introducción a estas comunicaciones industriales y pues simplemente así dato importante que actualmente las redes de comunicación industrial permiten que los procesos, el control de estos procesos sean más flexibles y también escalables. Bueno, ¿qué es esto de flexibilidad? Pues que doten a la planta, estas de comunicaciones industriales dotan a la planta eh, de poder hacer cambios en su operación fácil, ¿sí? Y rápidamente, ¿sí? Y escalables es que pueden hacerse más grandes, ¿sí? Es decir, introducir nuevos equipos, hacer mejoras, digamos, a nuestros procesos, también de una manera sencilla, ¿no? Sin mucha complejidad en el diseño ingenieril. Entonces, bueno, esto entre comillas, ¿no? Me refiero a que ya no tengo que agregar múltiples componentes, hacer el diseño de cómo va a estar distribuido el cableado a lo largo de mi planta, sino que esto, pues básicamente me permite introducir equipos nuevos de manera muy sencilla, ¿sí? Únicamente a través de un bus o un canal de comunicación. Ahora, dentro de las comunicaciones industriales existirán tres características o tres parámetros que deberé tener en cuenta ahí en mi red o conocer, al menos conocer y saber qué es esto. Estas tres características pues serían el volumen de datos, de acuerdo ahí marcado. Esto de volumen de datos pues es la cantidad de información, en este caso la cantidad de información binaria que voy a estar pudiendo transmitir en un determinado tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El volumen de datos, pues se refiere a qué, qué tanta información la red es capaz de soportar, ¿de acuerdo? Qué tantos datos es la cantidad que puede soportar esa red. Digamos, si ustedes lo ven así como una tubería, pues sería la cantidad de fluido que puede pasar a través de esa tubería. Eso se referiría al volumen de datos. Obviamente no es así, ¿verdad? Más bien en este caso se refiere pues sí a la cantidad, porque los datos pues no es algo tangible, no es algo físico, pero estamos hablando de que es una de las características que debe tener una red que tantos datos puede transmitir. La otra no es solamente cuántos datos puede transmitir, sino a qué velocidad, ¿verdad? Con qué frecuencia va a estar enviando paquetes de datos hacia los distintos participantes en la red, ¿sí? Con qué velocidad máxima podrá trabajar, cuál sería el tope de estar enviando datos a una determinada frecuencia. Y pues es otro aspecto relevante, sí, digo relevante que ustedes tengan que conocer, nada más como un detalle técnico. En realidad, todo esto ya el fabricante de los equipos digamos, lo encapsula. Él ya nada más te da la información de que, bueno, en este tipo de redes, las distancias, si es cableada la conexión, las distancias máximas que puedes poner es de 500 metros. Los nodos o el número de dispositivos que puedes conectar a la red son 250 eh, y la velocidad de transmisión es tanta. ¿De acuerdo? O sea, el fabricante ya te especifica cuáles son los límites y las configuraciones o topologías con las que puede trabajar esa red. Y ya nada más tú tienes que apegarte pues a esa información que te da el fabricante. Pero bueno, es importante saber que todo eso pues son estas tres características, o sea, eso que el fabricante te brinda como características propias de su red y de los protocolos que utilice, pues aquí están, ¿verdad? Y la otra es la velocidad de respuesta. O sea, no basta con que, por ejemplo, en una red yo conozca o tenga bien definido cuánto es la cantidad de datos que puedo estar transmitiendo y con qué frecuencia, ¿verdad? A qué velocidad, sino también si los dispositivos que están en esa red
Sí, porque obviamente esto es, al hablar de comunicaciones, quiere decir que en momentos habrá en esa red, utilizando ese canal, ¿sí?, de comunicación, va a haber elementos de esa red que emitan un mensaje y otros que lo reciban, ¿no? Entonces, esto de la velocidad de respuesta es, por ejemplo, si hay una comunicación entre al menos, pues, para que sea la comunicación deben ser al menos dos dispositivos. Si entre estos dos dispositivos se está enviando un determinado volumen de datos a una determinada tasa de transferencia o de velocidad de transmisión, pues también lo importante es saber cuánto tarda un dispositivo en recibir, decodificar el mensaje y enviar una respuesta al emisor, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esos son, les digo, solamente serían eh, características que yo pudiese conocer de la red y que son bastante importantes, pero nuevamente que el fabricante ya me dice cuáles son mis límites, ¿no? Y estas características ya las deja bien especificadas. Y digo el fabricante, no porque el fabricante sea quien diseñe el protocolo de comunicación, no, ellos existen los protocolos de comunicación y en el protocolo de comunicación muchas veces estará definida el tipo de medio físico que vamos a utilizar para comunicar los equipos y la forma en la que estos equipos se van a interconectar, que se conoce como la topología, ¿no? Ya hablaremos luego de las distintas topologías de red, pero me refiero a que el fabricante es el que se encarga de diseñar sus equipos para comunicarse mediante esos protocolos ya establecidos y quien pone las limitantes para su red y las formas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de esto que son, se conoce como la pirámide de las telecomunicaciones, ¿sí?, o de las comunicaciones industriales, perdón. Eh, Y dice que, bueno, así a manera didáctica, dice que hacen que la información de todo el proceso, bueno, refiriéndose obviamente a las redes, ahí tal vez me faltaría agregar nuevamente, ¿verdad? Meterlo en contexto de que las redes industriales hacen que la información de todo mi proceso esté accesible o pueda ser accesible desde cualquier nivel de mi empresa, ¿sí? Bueno, aquí al hablar de nivel, estamos hablando obviamente del nivel operativo de mi empresa, ¿verdad? Digamos que mi empresa estaría subdividida en distintas partes, ¿sí? Clasificadas según pues las tareas o las funciones que se realicen cada una de ellas. Y dice que si nos referimos a la pirámide de las telecomunicaciones que aparece ahí en la imagen, pues digamos que lo tengo dividido por niveles, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué tiene forma de pirámide y no simplemente una escalera, no? Eso no lo mencioné con el otro grupo, pero bueno, se refiere a que en la base de la pirámide, digamos que es donde están los equipos de campo, mis redes pueden llegar a ser eh, pues más sencillas, ¿no? Y conectar un gran número de elementos de campo. Eh, Básicamente se refiere a la complejidad de la red, ¿no? Y al volumen de datos con el que trabaja. No quiere decir que, por ejemplo, yo en campo vaya a tener más equipos conectados a la red. No necesariamente. En general así es, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿De acuerdo? Pero se refiere más que nada a que en la parte más baja es donde trabajo, tal vez pudiese ser nuevamente, con mayor número de dispositivos, ¿sí? Pero en redes que trabajan con volúmenes de datos menores, ¿sí? Y con tasas de transferencia relativamente bajas. O sea, ahí hay una relación, digamos, que es inversamente proporcional, en la que si el volumen de datos con el que trabaja mi red es pequeño, ¿sí? Es decir, los dispositivos mandan mensajes, digamos, paquetes de datos binarios, que serían nuestros mensajes pequeños, ¿sí? Digamos 8 bits, 10 bits, 64 bits, no sé, 32 bits, 55 bits, dependiendo del protocolo de comunicación que se esté utilizando, pues no voy a requerir tasas de transmisión de datos altas, ¿de acuerdo? No sería necesario. Caso contrario a lo que ocurre en las partes altas de la pirámide, donde yo estoy trabajando con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y con tasas de transmisiones también altas, ¿de acuerdo? Ahí sí está justificado de que, bueno, pues tengo que transmitir este,
datos o tengo que estar transmitiendo información binaria, no sé, digamos en el orden de megabits, o sea, millones de bits, este, para, no sé, algún archivo que tenga que estar yo compartiendo, pues voy a tener que hacerlo pues con una red que me permita hacerlo de manera más rápida, ¿no? O sea, dices, bueno, pues si es un megabit y voy a utilizar una tasa de transmisión como en los equipos de campo, pues ahí me agarran los indios, ¿no? Enviando un mensaje. Puede tardar segundos o hasta minutos. Entonces requiero una red, pues, una red que permita un flujo de datos mayor. Entonces, pues vamos a hablar sobre esta pirámide. Les digo, la forma básicamente tiene una justificación, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahí en la base donde dice equipos de campo, ¿sí? Ahí en la parte que es como color púrpura, color morado, pues aparece todo lo que son equipos de campo. Bueno, ¿qué son los equipos de campo? Lo que vimos en instrumentación industrial, ¿de acuerdo? Esos equipos de campo vendrían siendo todos mis instrumentos de medición, ¿verdad? A lo que se le llama la parte de sensores de la planta, lo que vendrían siendo todos mis medidores de flujo, transmisores de presión, transmisores de temperatura, de medidores de nivel, independientemente del principio de funcionamiento o de la aplicación en la que estén estos. Sería todo eso mis equipos de campo y además, adicional a eso, pues serían todas las válvulas de control, posicionadoras, válvulas proporcionales, eh, motores eléctricos, ¿verdad? Bombas, todo eso serían mis equipos de campo, todos los elementos que se encargan de estar controlando físicamente mi proceso, pues se encontrarían en esa parte de la pirámide. ¿De acuerdo? Ahora, yo en instrumentación vimos que los equipos trabajan con señales analógicas de 4 a 20 miliamperes y ustedes dirán, bueno, y también en la unidad 1 hablaba de que los sensores o los instrumentos de medición, mis transmisores, enviaban señales estandarizadas de 4 a 20 miliamperes hacia los equipos de control, ¿de acuerdo? Analógicas. Sí, pero esto, digamos, ha ido cambiando un poco, ¿de acuerdo? O sea, hay un cambio constante a tratar de sustituir ese cableado analógico que requeriría de al menos dos hilos, dos cables por cada instrumento para estar enviando una señal, ya sea de tensión o una señal de corriente, estandarizada obviamente de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 10 volts. En lugar de estar haciendo eso, conectar instrumentos, todos los instrumentos posibles, los que permita mi red, a un solo canal de comunicación y así disminuyo drásticamente el cableado. ¿Qué quiere decir? Pongamos un ejemplo sencillo. Digamos, únicamente en la parte de sensores, escúchenlo bien, sin contar los actuadores, digamos que yo en una pequeña parte de mi proceso tengo 10 medidores, ¿de acuerdo? Independientemente si son de temperatura, de flujo, de presión, están 10 medidores, ¿de acuerdo? Cada uno de esos medidores requeriría al menos de dos cables, ¿sí? De dos cables, en este caso de cobre, dos conductores, para enviar sus señales al dispositivo de control. Digamos que ese dispositivo de control sea un PLC, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando que si cada elemento de campo, en este caso de esos medidores, de sensores, enviase una señal analógica de tensión o de corriente y utilizara dos cables, pues requeriríamos al menos de 20 cables, ¿sí? Al menos de 20 cables, 20 conductores, para conectar esos dispositivos de campo con mi dispositivo de control que es mi PLC, ¿de acuerdo? En el caso de que yo tenga la posibilidad de que estos instrumentos sean capaces de enviar datos digitalizados a través de una red con un protocolo también determinado, lo que hago es que reduzco el cableado, ¿sí? Si, por ejemplo, las especificaciones de mi red, a donde yo puedo conectar mis instrumentos, que en lugar de enviarme una señal analógica, van a estarme enviando un dato digitalizado, ¿sí? De la lectura que están haciendo de mis variables de proceso, pues muy probablemente yo lo reduzca a
3 o 2 conductores. Es decir, utilizo solamente un cable de comunicación, que sería mi canal, el medio por el cual se van a estar comunicando con el dispositivo de control, y por ese canal, que puede ser de 3 o incluso 2 hilos nada más, estar enviando la información, obviamente no al mismo tiempo, ¿no? Se le estaría dando a cada uno de mis participantes de la red un espacio de tiempo para que me estén enviando y yo y el controlador organizando de dónde proviene la información. Pues viene de uno de los sensores de temperatura primero, ahí va, y ahí dice, bueno, este es el dato del sensor de temperatura. Luego viene, ese es de un transmisor de presión, y ya lo ponen del transmisor de presión, esa es la que sigue, pero eso lo están haciendo a una velocidad relativamente alta, ¿no? A pesar de que en esta parte de la pirámide hablamos de tasas de transmisión bajas, es decir, bajas porque trabajan con volúmenes de datos pequeños, pues fácilmente en un segundo yo ya pude haber tomado varias lecturas de todos mis sensores, ¿verdad? De toda mi parte de mis sensores. Entonces disminuyó el cableado pues considerablemente, ¿no? Eso hace pues que las redes industriales se estén utilizando cada vez más para conectar elementos de campo a mis elementos de control. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿a qué se refiere con los hilos? ¿Son del cableado? Sí, sí, son los cables. O sea, es común que, bueno, creo, no sé si los dije, pero en instrumentación se habla de cuando tengo un instrumento que envía una señal eléctrica o transmite una señal eléctrica, o simplemente, por ejemplo, en el caso de los RTDs no transmiten una señal eléctrica, sino que presentan una variación de la resistencia eléctrica con su temperatura, se habla de las conexiones y entonces es común ver que, bueno, pues es un instrumento que tiene una conexión, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperes en 2 hilos. ¿Sí? O es un instrumento para medición de temperatura que tiene una conexión en 3 hilos, o en inglés le llaman wires, de acuerdo, que son cables, ¿verdad? En inglés sí es cables. Pero aquí el término a veces utilizado coloquialmente, no sé si sea el correcto, pues es de hablar de hilos, ¿de acuerdo? Sí, pero son los cables, el número de conductores. Si yo hago blog de que cada equipo de campo requiere al menos para conectarse, mandar señal analógica hacia un controlador, requiere al menos de 2 hilos, pues me estoy hablando estoy hablando de que ese instrumento requiere de 2 cables para conectarse al PLC con señales analógicas. Ya les estoy diciendo ahorita que si fuera mediante alguna red de comunicación, posiblemente de ahí todos mis instrumentos se agarren nada más a un solo cable de 2 hilos y por ahí estar utilizándolo como canal de comunicación con el equipo de control. Más o menos queda claro, ¿no? Sí, ya quedó claro, gracias. Bueno, ahora nuevamente, y lo repito, en esta parte más baja de la pirámide, los equipos de campo son los sensores actuadores. En esta parte las redes trabajan a velocidades de transmisión relativamente bajas y relativamente bajas con un volumen de datos bajo, sí, pero esto no afecta en nada a mi proceso porque en realidad los tiempos de procesamiento son los necesarios como para que tengamos estas velocidades de transmisión. Luego viene la etapa de control, ¿verdad? Ahí viene como en naranja, donde dice PLC, control y procesos. Bueno, pues ahí también se pueden utilizar otras redes que ya tienen volúmenes de datos un poco mayor y que permitan la interconexión y la comunicación entre mis dispositivos de control, que en este caso serían, por ejemplo, PLCs. Luego, a un nivel superior vendría lo que es el SCADA, dice ahí operación y supervisión. Ahí pudiese tener otra red, ¿sí? Donde ya están otros dispositivos, pueden ser ya computadoras, PCs, ¿sí? O pueden ser equipos que estén enviando eh, y recibiendo datos de mis controladores, como por ejemplo HMIs, pantallas y esas cosas. Entonces eso de SCADA es el control supervisorio y adquisición de datos. Entonces eso se encontraría, digamos, en un nivel superior de la pirámide, aunque, escuchen bien, aunque algunas veces esta pirámide no aparece con esos 6 niveles,
sino que a veces la ponen con 5, ¿sí? Y consideran que, por ejemplo, el SCADA y donde dice DSS, que es operación y supervisión, se encuentran en un solo nivel, debido a que son bastante similares, más no del todo, ¿de acuerdo? Y digamos que hasta ese cuarto nivel, donde dice DSS, operación y supervisión, es donde correspondería al ingeniero de automatización, ¿no? Es lo que él pudiera conocer, esas redes pudieran ser familiares para él. Ya lo que está arriba, que dice MES, que es de la manufactura, y el ERP o SAP, que sería de la administración, pues corresponde más a la labor que realizan los ingenieros industriales, ¿verdad? Ahí en el de manufactura sería estar llevando la gestión, bueno, en este caso, de cuánto ha sido mi entrada de materias primas, cuál es la producción que tengo según lo que me entregan mis sistemas de control distribuido, cuánto estoy produciendo, eh, cuánto tiempo tarda en producir tanto. Es donde ya estaría más lo del control del proceso, pero por la parte de los ingenieros industriales. Y la parte más alta de la pirámide, pues serían las redes existentes donde se lleva toda la administración, ya las cuestiones financieras, las cuestiones de producción de toda mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces esas son un poco más ajenas a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Pero no quiere decir que no las lleguen a conocer, puede ser que sí, ¿sí? Pero bueno, así a grandes rasgos eso sería lo de la pirámide. Me voy un poco más rápido porque ya me fijé en la hora y no queda mucho tiempo y me gustaría hablar sobre lo de integradora. ¿Por qué son importantes las redes? O sea, no solamente, bueno, existen y ya, y porque están sustituyendo pues a los esquemas de control anterior, los están sustituyendo, los están haciendo más flexibles y esas cosas que vimos al principio, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues por ejemplo, uno de los principales factores, que estos siempre los factores económicos son los que eh, resaltan inmediatamente, ¿verdad? Es la reducción de los costes de producción, ¿sí? Al tener una red de esta, reduzco los costos de producción. Si tengo un control más estricto sobre el manejo de mi proceso, ¿verdad? Y entonces, pues esto inmediatamente se proyecta en la reducción de estos costos de producción. Dice que permite el enlace entre las áreas de producción y gestión de la empresa, ¿de acuerdo? O sea, estas redes de comunicación permiten tener datos a la mano de manera muy rápida y que me permitan tomar decisiones, ¿no? Y que esto obviamente tendrá también un impacto económico en mi empresa. La reducción de los costos de mantenimiento, ¿sí? De esto vamos a hablar luego, no es muy, eh, ¿cómo se puede decir? Evidente, ¿sí? No es muy evidente o no es fácil notar cómo se reducen los costos de mantenimiento con el uso de una red de comunicaciones, pero así es. Bueno, creo que en parte sí se puede determinar con lo que les dije, ¿no? Por ejemplo, si yo en lugar de tener ya 20 cables, ¿verdad? Para conectar 10 equipos de campo con mi equipo de control y lo sustituyo por una red donde yo ya nada más tengo que estar al pendiente de que estos no se desconecten de ese canal de comunicación, pues obviamente el costo de mantenimiento se reduce porque pues el mantenimiento tomará menos tiempo, ¿no? Así de fácil. Si mis mantenimientos en periodos de tiempo son más cortos, pues obviamente los costos de mantenimiento se reducen, ¿de acuerdo? Y por consecuencia también la producción se detiene menos tiempo y también tengo un mayor rendimiento, ¿no? Otro punto, disminución considerable del cableado en los niveles de campo de control, eso lo acabo de explicar, les dije claramente por qué se da un menor cableado y obviamente pues tendrá también menos costos de instalación, ¿no? Menores costes de instalación de equipo nuevo, de equipo que yo vaya agregando a mi proceso y pues algunos más, ¿no? Eh, bueno, historia, ahí voy a quedarles pendiente. Pues no quise abundar mucho porque existe muchísima información sobre cómo surgen, cuáles son los primeros protocolos de comunicación utilizados, qué medios utilizaban, a qué distancia se podían conectar, en dónde se aplicaban principalmente, qué desventajas presentaban. En lugar de hacer eso, pues nada más vamos a ver así como, digamos, aspecto histórico que pues al inicio
estas redes de comunicación específicas llamadas sistemas de bus de campo, o sea, no se llamaban sistemas, no se llamaban comunicaciones o redes de comunicación industrial, las llamaban sistemas de bus de campo, se desarrollaron, dice, desde cero para superar las limitaciones causadas por el cableado paralelo entre sensores y actuadores. O sea, eso de la disminución del cableado que les mencionaba a nivel de campo, pues precisamente fue lo que provocó que se desarrollaran estos protocolos de comunicación, perdón, este tipo de redes industriales, de redes de comunicación, pues obviamente para abaratar los costes de conexión de equipos. Conforme se iba tratando de automatizar cada vez más los procesos o sistemas existentes, pues involucraban una mayor cantidad de equipos electrónicos y por lo tanto una mayor cantidad de conexiones eléctricas, ¿de acuerdo? De conexiones cableadas. Y entonces, pues eso implicaba un gasto, ¿no? Lo que se buscó fue economizar por este lado, buscar alguna alternativa, que en este caso serían las redes de comunicación, pues para disminuir el cableado y disminuir los costos de instalación, disminuir los costos de instalación de equipos, ¿de acuerdo? Y dice que esto provocó poder cerrar, o bueno, esto de cerrar ya aminorar o hacer una brecha, la brecha existente entre los niveles más bajos de la pirámide de automatización. Es decir, permitió unir esos 4 primeros niveles que les mencioné ahí en las diapositivas de la pirámide, permitió unirlos. Muchas veces estos estaban totalmente ajenos uno de otro. O sea, salvo la etapa de campo y de control estaban ahí, y a veces el control supervisorio, pues sí, ese sí requería de un canal de comunicación, ¿verdad? Pero a veces, pues no había una comunicación rápida, ¿verdad? No era tan, ¿cómo puedo explicarlo? Pues no era como es hoy, ¿verdad? Ya por último, allí están algunos de los protocolos, esténse pendientes de la tarea. Allí en la tarea voy a pedirles un trabajo sobre redes y que me investiguen los distintos protocolos que se utilizan a nivel industrial. Ahí vienen varios, ¿verdad? Por ejemplo, ahí aparece cercos, las 3 líneas verticales que aparecen en rojo es porque esta interfaz se llama cercos 3, ¿sí? Cercos 3 Interface y EtherCAT que aparece abajo, esas se utilizan, son unas variantes de Ethernet, ¿sí? Que se utilizan mucho para comunicar equipos de control, PLCs o controladores de movimiento, y con servodrives y servomotores para controlar posiciones, y que son muy utilizadas, por ejemplo, en la industria del papel o en la industria de la manufactura en la industria de lo que es CAD y CAM, bueno, de diseño asistido por computadora, ¿verdad? Con control numérico. Ahí se utilizan mucho. Y luego, por ejemplo, está HART, Communication Protocol, ahí dice, esa F que tiene una F roja que está ahí al lado derecho, que esa es de Foundation Fieldbus, y la de abajo que es AS Interface, se utilizan generalmente a nivel de campo, o sea, son protocolos que me sirven para comunicar elementos de campo, ¿sí? Y ya los otros que están ahí, Modbus en sus distintas variantes, Profibus, Profinet y DeviceNet, existen más, ¿verdad? ControlNet, bueno, existen muchos, me permiten la comunicación muchas veces entre equipos de campo y equipos de control, o comunicación entre equipos de control, o incluso la comunicación entre los equipos de control, los equipos de SCADA, ¿verdad? Lo del sistema de control supervisorio, y también comunicación incluso hasta el punto más bajo, ¿verdad? Si ya existen elementos de campo o dispositivos de campo que se pueden comunicar mediante estos protocolos.